Buenas tardes, mi nombre es Virginia González, soy profesora adjunta de pediatría de la Clínica Pediátrica B. El tema que vamos a tratar hoy es la semiología osteoarticular. Vamos a dividir esta presentación en 3 videos. En el primero vamos a hablar sobre la importancia, la anamnesis y el examen físico general. En el siguiente vamos a hacer el examen osteoarticular y en el tercero vamos a ver un video en donde resumen el examen osteoarticular. En cuanto a los objetivos de esta presentación es reconocer la importancia en pediatría, conocer la anamnesis y el examen físico osteoarticular en las diferentes etapas, que van a ver que es diferente en el lactante que en el niño y el adolescente, poder aplicar los conocimientos aprendidos en los talleres de práctica, luego en la práctica virtual. En cuanto a la importancia, la patología musculoesquelética es un motivo de consulta frecuente. Casi un tercio de las consultas, tanto en emergencia como en policlínica, tienen que ver con la esfera musculoesquelético. La afección osteoarticular puede ser una forma de manifestación de una enfermedad puramente osteoarticular o puede ser la presentación de una enfermedad sistémica crónica o una enfermedad sistémica recidivante. Las enfermedades osteoarticulares tienen una evolución distinta en el niño que en el adulto y tiene que ver con el crecimiento y desarrollo de los huesos y articulaciones en el niño. En el niño pequeño los cartílagos de crecimiento están abiertos, entonces una afección que pueda comprometer los cartílagos va a determinar una secuela en la talla final que logrará va a ser menor a la esperada. La vascularización que tiene la fisis y la epífisis son continuas, entonces una afección que en un niño más grande o un adulto podría comprometer solo el hueso, en los niños cuanto más pequeño compromete el hueso y la articulación por esta vinculación en la vascularización entre epífisis, fisis y articulación. Por todo esto, las secuelas que van a dejar las patologías osteoarticulares van a ser diferentes en el niño pequeño, en el niño más grande que en el adolescente. En cuanto a la anamnesis, el motivo de consulta va a ser bien importante, pero siempre que un niño consulta por una patología osteoarticular tenemos que ver qué repercusión tiene esto en el resto de los aparatos y sistemas. Entonces, el motivo de consulta puede ser un control en salud, el niño no tiene ningún síntoma o no tiene ningún signo, y lo que vamos a hacer es buscar patologías que puedan ser frecuentes, pues vamos a ver, depende de la edad del niño. Entonces, el examen osteoarticular en un control en salud no tenemos que olvidarlo, porque muchas de las patologías pueden ser hallazgos que los encontramos en el examen físico y que todavía no tienen una traducción clínica. Entonces, es importante examinar todos los huesos y articulaciones en el examen físico habitual. Y otro motivo de consulta puede ser algo puramente vinculado a esta esfera, como el dolor, que es lo más frecuente, la impotencia funcional, la tumefacción o elementos fluxivos como edema, rubor, calor, y esto va a depender de la edad. Puede ser el niño que nos cuente la historia clínica porque es un niño que ya puede hacerlo, o es la madre la que interpreta con determinadas acciones del niño que tiene alguna impotencia funcional o que tiene dolor. La limitación que esto le da también va a depender de la edad, si esto le limita a caminar, a saltar, a jugar, o que le limita el movimiento en la cama, en el caso de un lactante, o tiene dolor con el cambio del pañal, eso se va a tener que adecuar siempre a la edad del niño, ¿no? Si esta limitación o este dolor está acompañado de signos inflamatorios o no, si tiene rigidez o embaramiento matinal que tiene que ver con la disminución del movimiento en las primeras horas de la mañana, que después con el movimiento del niño esa rigidez va mejorando, tiene que ver con algunos tipos de artritis, y cuál es la duración. Y otra cosa que es importante es siempre comparar con el miembro contralateral. Hay pocos huesos que son únicos, como la cabeza, la columna, la pelvis, pero el resto de los huesos y articulaciones son bilaterales, entonces comparar lo que le pasa en un miembro con el contralateral es muy importante. Muchas veces la flexibilidad o los ángulos que pueda formar una articulación puede variar en niños de la misma edad, por ejemplo, lo que tiene que ver con el sexo, con la raza. Entonces puede ser un poco diferente comparar niños entre sí, pero sí comparar un miembro con otro del mismo niño. Es muy importante porque hay detalles sutiles en la asimetría o en la simetría que nos orientan al diagnóstico. En el caso del dolor tengo que saber todas las características del dolor, la cronología, la duración, qué tipo de dolor es, si me parece que es inflamatorio, que es el dolor que se presenta sobre todo en el reposo o el continuo componente nocturno, del dolor mecánico, que es el que mejora en el reposo pero que empeora con el movimiento, y el componente nocturno, que puede ser un dolor de tipo inflamatorio o un dolor vinculado
a la esfera oncológica. ¿Cuál es la secuencia de este dolor, la localización, las irradiaciones? Y tratar de determinar si este dolor pertenece a un dolor articular o es extraarticular. Por ejemplo, el edema, el rubor, puede ser un compromiso de la piel, del subcutáneo, de los tejidos, de tendones, músculos, y no exactamente de la articulación. O sí, tratar de diferenciar clínicamente es muy importante. Y después la severidad del dolor va a depender de la edad del niño. Hay niños que le podemos preguntar qué tanto le duele y hacer una escala del 0 a 10, donde el 0 es el dolor mínimo o sin dolor y el 10 es el máximo dolor. Y muchas veces en los niños pequeños podemos usar una escala visual análoga o EVA, que es esta, donde se muestran con dibujos y se trata de pedirle al niño cómo se identifica con cuál de estas caras para saber qué intensidad del dolor puede tener. Después que vimos el motivo de consulta es, como decíamos al principio, qué repercusión tiene este dolor. Si esto se acompaña de fiebre, que nos habla de alguna enfermedad infecciosa o inflamatoria, qué repercusión general tiene, si el niño no lo deja jugar, no se levanta de la cama, si tiene rechazo del alimento y del descanso. A veces los lactantes pequeños, la repercusión general se basa en eso, en no descansar bien y no comer bien, que es lo que hacen básicamente. ¿Qué afectación tiene esto en su crecimiento y su desarrollo? Y nos habla de la severidad de la patología y de la cronicidad de la patología. En cuanto a los antecedentes personales, si tiene antecedentes de patologías osteoarticulares congénitas conocidas como displasias, afectaciones neurológicas, por ejemplo, puse como ejemplo parálisis cerebral, porque es una afectación neurológica que tiene que ver con que se manifiesta muchas veces desde el nacimiento y que esta afectación que es neuromuscular puede tener una traducción en diferencias en la movilidad ósea que no necesariamente tiene que ver con una afectación ósea, sino que este compromiso neurológico me va a limitar la movilidad de ciertos huesos y articulaciones. Si tiene antecedentes de fracturas, de enfermedades autoinmunes o enfermedades reumáticas conocidas, que dentro de esta afección tiene un componente articular, antecedentes traumáticos inmediatos o alejados, infecciones que puedan ser pasadas y haber dejado secuelas o infecciones recientes, cuál es el esquema de vacunación de este niño, si está vigente o no, hablando de enfermedades infecciosas, conocer si este niño es susceptible o no a determinadas infecciones, tiene que ver con si sus vacunas están al día o no están al día. En cuanto a los antecedentes familiares, nos importan las enfermedades reumáticas, enfermedades autoinmunes como la tiroiditis o la enfermedad inflamatoria intestinal, que puedan ser hereditarias, la presencia de displasias óseas que también pueden ser hereditarias, miopatías, la consanguinidad, hay enfermedades hereditarias genéticas que son recesivas y que se van a manifestar en hijos de progenitores consanguíneos y no capaz, y ellos no tenían una traducción clínica. Y los antecedentes socioeconómicos y culturales que son tan importantes en pediatría, en estas patologías en particular nos van a importar porque muchas tienen una terapéutica que es crónica y una rehabilitación o secuelas que pueden ser para toda la vida y eso va a depender, nos va a importar mucho el poder adquisitivo que pueda tener la familia para hacer frente a esto, pero sobre todo lo cultural, porque el entendimiento de la familia, y la forma de poder rehabilitar a este tipo de patologías es muy importante. Bueno, en cuanto al examen físico, sabemos que el examen físico de los niños empiezan cuando el niño entra a la consulta, sea en el departamento de emergencia, sea en el consultorio o si uno va a domicilio. En el momento que lo ve, empieza nuestro examen físico, no solo osteoarticular, sino de todos los aparatos y sistemas, ¿no? Y esto es bien importante porque muchas veces el niño, después cuando uno le saca la ropa y lo sienta en la camilla, el niño se siente observado y muchas de las cosas que necesitamos hacer las vamos a perder y nos vamos a perder mucha de la semiología. Entonces, ver cómo el niño entra, ver su marcha, ver si tiene alguna posición antálgica, o sea, una posición que el niño adopta para limitar el dolor o la impotencia funcional de algún miembro, de alguna articulación, es muy importante. Muchas veces el examen físico en el niño pequeño, sobre todo en el menor de 2 años, vamos a tener que hacerlo en brazos de la madre o en la falda de la madre, y esto nos va a quitar mucha de la semiología. Entonces, ver cómo entra con la madre, si es que logra caminar o en brazos, es muy importante.
Bueno, tener en cuenta que el examen físico debe ser completo, siempre tenemos que empezar por lo general y luego los músculos esqueléticos, y que el examen osteoarticular tiene que ser sistemático, secuencial. Me tengo que aprender cómo hacer toda la secuencia del examen osteoarticular, que puede ser, por ejemplo, de la cabeza a los pies, de arriba para abajo, y siempre tiene que ser exhaustivo, tocar todos los huesos, tocar todas las articulaciones, tengo que tocar el hueso y ver si tiene alguna deformidad, si tiene alguna tumoración, si eso despierta dolor, si siento algo en ese hueso, y después hacer lo mismo con la articulación, ver la movilidad de esa articulación, que en general hacemos la flexión, la extensión, rotación, en algunas abducción y aducción, y eso lo tengo que hacer en todos los huesos y articulaciones y hacerlo bilateral, para ir comparando cada miembro de un lado y del otro para ver si encuentro alguna asimetría. La zona dolorosa siempre debe dejarse para el final. Obviamente, si el niño viene con un dolor de rodilla, yo lo primero que hago es tocarle la rodilla, me pierdo el resto del examen físico porque ya va a llorar y no lo voy a poder examinar. O sea que voy a hacer todo el resto y voy a dejar para lo último el lugar donde le duele. Y bueno, con esto puedo llegar a ver que esta patología sigue siendo médica, puede ser quirúrgica o ortopédica y en realidad necesitar un tratamiento diferente, o puede ser reumatológica. Y esto también me va a condicionar a mí las interconsultas con estos especialistas. En cuanto al examen físico general, me importa el aspecto general, como siempre en pediatría. Después hay cosas que son importantes en la piel y las mucosas, como lesiones purpúricas, por ejemplo las petequias, erupciones tipo exantemas virales, que pueda tener un compromiso articular, la psoriasis, entre otras enfermedades autoinmunes que puedan tener también dentro de su manifestación sistémica, manifestación articular, los ojos, el ojo rojo y la fotofobia, puede ser traduciendo en uveitis, que se dan algunas artritis sistémicas, las lesiones en la boca, como las aftas o úlceras orales y genitales, también se asocian con enfermedades sistémicas, las adenopatías, que pueden ser patológicas y ser traducción de una enfermedad infecciosa, generalizada, de enfermedades inflamatorias o de enfermedades oncológicas, el examen pleuropulmonar y cardiovascular, la búsqueda de roce pleural o pericárdico también en enfermedades sistémicas, las visceromegalias también pueden ser infecciosas, traducción de una enfermedad sistémica o de enfermedad oncológica. Bueno, y cuando voy a hacer el examen osteoarticular, como todos los exámenes, comienzan con la inspección, luego con la palpación y después con la movilidad, que en este caso va a ser movilidad, no importa la movilidad activa y la movilidad pasiva. La movilidad activa es la que va a hacer el niño que necesitamos de cierta edad para que pueda colaborar y qué es lo que él pueda hacer con ese hueso o articulación. En los niños más grandes vamos a tener un examen completo y en los niños chiquitos vamos a limitar a lo que el niño puede hacer. Por ejemplo, tenemos que tratar de hacerlo mediante el juego. Mirate el ombligo, mira el techo, y ahí vemos la flexión y la extensión del cuello, o sea, vemos la columna cervical. Y bueno, cuanto más grande el niño, en general en el niño mayor de 6 años podemos hacer el examen completo y de ahí para abajo depende la colaboración y el nivel de entendimiento del niño hasta dónde podemos llegar. Por supuesto que en los lactantes va a ser diferente, la movilidad siempre va a ser la pasiva, que la movilidad pasiva es la que yo hago con ese hueso de articulación, y vamos a tener poco de la movilidad activa, salvo lo que vemos, como dijimos, cuando entra o cuando el niño se está moviendo espontáneamente. En cuanto a la edad, es importante ver que cuando un niño viene solamente por control en salud, nosotros tenemos que buscar en el examen físico osteoarticular determinadas patologías que, como dije al principio, pueden no tener una traducción clínica todavía, pero que son frecuentes a esa edad. Y ahí tenemos que dividir el examen según el grupo etario. Como dice ahí, los recién nacidos y lactantes pequeños tienen patologías vinculadas al parto, como el trauma obstétrico, la tortícolis muscular, bueno, y patologías también que son congénitas, como displasia de cadera, algunos trastornos de los pies, la escoliosis congénita, que tiene que ver con malformaciones de las vértebras y que es diferente a la escoliosis que vemos en el niño más grande. En los niños entre 2 y 10 años vamos a ver muchas patologías que tienen que ver con trastornos posturales, en los pies, en las piernas, la sinovitis transitoria de cadera. Y en los niños mayores, trastornos posturales, como la cifosis, la lordosis y la escoliosis. O sea que el examen lo vamos a relacionar en cada edad con las patologías más frecuentes que queremos descartar cuando hacemos el examen físico o intentar descartar o diagnosticar. Seguimos en el próximo video con el examen osteoarticular. Bueno, siguiendo con el examen osteoarticular, ahora sí, según el primer grupo etario, que es el recién nacido y el lactante pequeño,
Nos va a importar dentro de la semiología la cabeza, la forma de la cabeza, la simetría, la consistencia ósea, la presencia y el tamaño de las fontanelas y la presencia de dismorfia que nos habla de síndromes genéticos. A nivel de las clavículas nos importa la palpación de las clavículas para ver si encuentro crepitación y tumoraciones que nos traduzcan una fractura y la presencia de la fractura todavía o de un callo óseo que muchas veces es asintomático, no tiene dolor ni limitación en los movimientos y que solamente se detecta al palpar las clavículas. En general esto está vinculado a un traumatismo del parto, al igual que la tortícolis en el cuello, también muchas veces están vinculados a traumatismo del parto. Después, a nivel del raquis, de la columna vertebral, buscamos la alineación para descartar una escoliosis congénita, que a diferencia de las otras escoliosis que se ven en los niños más grandes y adolescentes, la escoliosis congénita tiene que ver con malformación en los cuerpos vertebrales. Por eso es importante detectarla en esta etapa para hacer un seguimiento y un tratamiento. A nivel de los 4 miembros, ahí sí vamos a ver la movilidad activa y la movilidad pasiva. La movilidad activa es el movimiento espontáneo que el lactante hace o el recién nacido de los 4 miembros. Y ahí tenemos que ver que mueva los 4 miembros y que sea simétrico el movimiento de los miembros izquierdos con los derechos, ¿no? Ahí podemos ver una parálisis braquial, que en general cuando hay una fractura de clavícula es del mismo lado que la fractura de clavícula y ahí se denota el traumatismo y ahí sí hubo un compromiso de los nervios del miembro superior y puede tener una parálisis en ese brazo que en general revierte. Y después un sector muy importante en el recién nacido y el lactante pequeño que es las caderas. Y acá nos vamos a enfocar un poquito más para descartar la displasia al desarrollo de la cadera. Esto es bien importante. Nuestro país tiene un screening que se hace entre los 2 y los 4 meses en el lactante, que es la ecografía de cadera, que se le hace a todos los niños en esta etapa, entre los 2 y los 4 meses, y lo que hacemos desde el punto de vista semiológico son 2 maniobras, que es la maniobra de Ortolani y la maniobra de Barlow. Para poder ver patología de la cadera, lo primero que hacemos, como siempre, es la inspección. Entonces podemos colocar al niño en decúbito supino, vemos la longitud de los miembros. Entonces en este caso, por ejemplo, vemos que el miembro izquierdo está más largo que el miembro derecho y esto puede hablar de que hay una displasia en la cadera. Y después lo otro que vemos son los pliegues inguinales, vulvares, glúteos y del muslo, que nos hablan también de asimetrías en la cadera. Acá vemos en la primera foto que hay un pliegue a nivel inguinal que no lo tiene el otro contralateral, la longitud de los miembros, que acá también es asimétrico, acá hay otro pliegue, y si lo ponemos en decúbito prono, también vemos un pliegue a nivel glúteo que no lo tiene en el lado izquierdo. Entonces primero hacemos la inspección y después vamos a ver la movilidad de la cadera para ver si hay alguna limitación. Entonces podemos tener una cadera que es luxable o una cadera que está luxada. ¿tá? La cadera que está luxada es la verdadera displasia de cadera porque hay una malformación en el cotilo que hace que la cabeza del fémur no pueda estar metida adentro del cotilo. Entonces lo que hacemos es 2 maniobras, que es la maniobra de Barlow y la maniobra de Ortolani. La maniobra de Ortolani es la que reduce una cadera luxada y se hace sobre todo en los niños menores de 6 meses, porque para poder hacer esta maniobra y reducir una cadera que está luxada, necesitamos que la cabeza del fémur esté cerca del cotilo. A medida que el niño crece, los músculos hacen que se desplace, entonces la cabeza del fémur queda alejada del cotilo y es más difícil reducirla. Esta es la maniobra. Lo que hago primero es la extensión de los miembros inferiores, ya veo la simetría como hablamos recién, después hago la flexión de las rodillas sobre el muslo y del muslo sobre el abdomen a 90 grados, tomo los miembros inferiores con el pulgar en la cara interna del muslo y los otros 4 dedos lo que trato es de palpar la cabeza del fémur y la articulación de la cadera. Lo que se hace es que en ese momento la cabeza del fémur está fuera del cotilo, yo abduzco, lo que se ve en la figura 3, yo abduzco, entonces lo que hago es meter de vuelta la cabeza del fémur dentro del cotilo. Eso se siente como un clic y eso es lo que me habla de que esta maniobra es positiva. Luego vuelvo a aducir y al volver a aducir lo que se ve en la 4, vuelvo a sacar la cabeza del fémur del cotilo. Acá se ve claramente como la maniobra de Ortolani, que es la positiva, la cabeza del fémur está afuera, yo lo que hago al abducir es volverla a ponerla en su lugar y cuando vuelvo a aducir se vuelve a salir. Esta es una cadera luxada, que es la verdadera displasia de cadera, como decía recién. La maniobra de Barlow es una cadera que es luxable, que al inicio está
dentro del cotilo. Cuando yo hago una abducción la saco del cotilo y cuando la vuelvo a aducir la vuelvo a poner. Y la mayoría de estas caderas en realidad terminan siendo normales a medida que se fortalecen los ligamentos y el niño madura. La mayoría no tiene una displasia de cadera, pero la maniobra Bartolani sí es una maniobra que es patognomónica de la luxación de cadera y que después vamos a confirmar haciendo la ecografía de cadera. Bueno, después en la otra franja etaria, que es el niño y el adolescente, la semiología osteoarticular se va a hacer en estas contraposiciones: sentado, en decúbito supino, en decúbito prono y parado, bipedestación. Cuando lo hacemos sentado, lo que vamos a valorar es la columna cervical, los movimientos de la columna cervical, que ahora lo vamos a ver en unos dibujos. Tiene que tener movimientos de flexión, de extensión, de rotación y de lateralización, tanto para izquierda como para derecha. La articulación temporomandibular, y ahí le vamos a valorar mientras la apertura bucal, para ver si hay asimetría o si la apertura corresponde a la que es esperable para esa edad. Y muchas veces esta articulación se compromete en algunas artritis. Después la articulación esternoclavicular y esternocostal, los hombros y toda la movilidad del hombro. Ahí vamos a ver bien la semiología activa y pasiva con la colaboración del niño o el adolescente. Los codos, muñecas y manos. Acá vemos como en esto que decíamos al principio de pedir que a través del juego que el niño mide el techo, que mide el ombligo, y ahí vemos la flexión y la extensión de la columna cervical, la rotación hacia la izquierda y hacia la derecha, la flexión lateral, ahí le pedimos que toque con la mejilla el hombro, la apertura de la boca para ver la articulación temporomandibular, y acá vamos a ver los hombros, abducción, aducción, aducción, la rotación interna, le decimos que se agarre con sus manos los hombros y los meta para adentro, la rotación externa, y después a nivel de codo la extensión y pronosupinación, flexión de codos y extensión de las muñecas, ¿no? Flexión de las muñecas, todo esto es en la semiología activa. Después yo voy a hacer lo mismo a nivel pasivo, y esta es en la articulación de los puños. En decúbito supino vamos a valorar la cadera. Hay que acordarse que la cadera es una articulación que no es superficial. Entonces a veces la traducción clínica es más difícil y la palpación también. La sacro, vamos a ver la articulación sacroiliaca, las rodillas también, los tobillos y los pies. Ahí vemos cómo se puede abducir y aducir la cadera. Yo abro las piernas y después las cruzo. El rolling, que es el movimiento del muslo para ver la rotación de la cadera, la rotación externa, la rotación interna, flexión de la cadera sobre el muslo. Esta es otra maniobra para ver la rotación externa, y la compresión de la articulación sacroiliaca para ver si despierta dolor o inestabilidad. En decúbito prono también vamos a valorar la articulación sacroiliaca, las caderas y las rodillas. Y algo que es a destacar en esta etapa de la vida es cuando hacemos el examen con el niño parado, y ahí vamos a buscar una patología que es frecuente a esta edad, que las alteraciones de la columna, ¿no? Entonces el niño se para derecho, con las piernas extendidas, y lo que vamos a ver es si encontramos en esa posición de reposo alguna alteración del eje de la columna, que haya una escoliosis, y esta maniobra se sensibiliza al decirle al niño que junte las manos y flexione las manos como si quisiera tocar el piso, y ahí lo que vemos, eso se llama maniobra de Adams, y tratamos de ver si aparece en esa posición una escoliosis. Ahora la vamos a ver en un video. Y el test de Jover es también ver la flexión de la columna. Lo que se hace es buscar la unión de la articulación lumbosacra. Ahí se puede marcar eso, o se puede poner 1 centímetro y se ve, se marca 10 centímetros por encima de ese sector, y se ve cuando flexiona la columna si este distanciamiento se aumenta por lo menos 5 centímetros para considerar que la flexión de la columna es normal. Después en miembros inferiores, cuando el niño está parado, vamos a ver ciertas desviaciones, si tiene genuvaro, que es la apertura hacia afuera, o genuvalgo, que es la apertura hacia adentro de los pies. Ahora lo vamos a ver en unos dibujos también. Y en las caderas vamos a hacer la maniobra de Trendelenburg, que tiene que ver con malformaciones en la cadera. Lo que se hace es pedirle al niño que se pare en una pierna, que flexione la opuesta, y si tiene alguna alteración en la cadera, no va a soportar el peso sobre la cadera patológica y hace que se inestabilice, ¿sí? Y después vamos a hacer la marcha. Ver la semiología de la marcha es muy importante, donde se ve todas estas cosas.
de una forma diferente, y la marcha tiene que ser la marcha normal, la marcha en puntillas y la marcha en talones para destacar eso. Acá vemos el resto de la semiología que se hace en decúbito supino, y de la flexión, la extensión de miembros inferiores, la rodilla, donde vamos a ver no solamente los movimientos de flexión y extensión y rotación, sino también la presencia de edema, y buscar a través de la presión de la rótula si hay edema. Esto es lo que le decía hoy de la flexión en la maniobra de Adams, donde se ve acá, cómo hace la maniobra semiológica. Acá estamos viendo la escoliosis. Esta es una niña que francamente tiene una escoliosis, donde se ve la simetría del borde inferior de la escápula, la diferencia en los hombros, la curvatura que tiene la convexidad hacia la derecha. Esta es en posición de reposo, y con la maniobra de Adams, cómo se aumenta la curvatura hacia la derecha. Y esto es la de miembros inferiores, que es el genovalgo, el normal y el genoval. Como verán, el normal, que es la figura del medio, la diferencia entre las rodillas y los tobillos es similar. En el genovalgo aumenta la separación en los tobillos, y las rodillas están casi juntas, y es al revés en el genovalgo. No todos son patológicos, muchas veces depende de la edad, son fisiológicos, y hay muchas de estas patologías que son fisiológicas entre los 6 y 8 años y después se vuelven patológicas o no. Los pies en valgos, que sería esto, ¿no? Como ven cómo están los pies para adentro en un niño pequeño como esto en general son pies valgos blandos, y que en realidad esto es normal. Y la otra patología frecuente es el pie plano. Saber que los niños pequeños de por sí tienen un pie plano que es fisiológico, que es flexible. Esto es como se ve en un espejo, el apoyo del pie, ¿no? Como en el pie normal tiene una curvatura que hace que no apoye todo el pie, sino ciertos sectores, y en el pie plano apoya todo el pie porque le falta la curvatura. La mayoría de los pies planos también son blandos. En algunos casos donde el pie no es flexible o genera dolor, eso no es que se trata. Ahora le vamos a mostrar un video donde se hace la semiología, toda esta que dijimos, pero bueno, de una manera más presencial. Obre la boca ben grossa, tanca, obre, tanca, mira cap a un costat, cap a l'altre, cap amunt, màxim que puguis, cap avall, cap a la dreta, un costat, cap a l'altre, molt bé, vaig pel cap. Fa mal? No. Toca la mà al darrere, molt bé, i el braç, Vale. Fa mal? No. Pega. Mal? No. Cames.
Aixeca la cama. Aixeca la cama. Ara baixa amb les mans a tocar terra. El màxim que puguis, sense doblegar les cames. Perfecte. La pots aixecar. Molt bé. Ves caminant cap allà.